Ya en 1958, Joseph Ratzinger, el que sería Papa Benedicto XVI 5 décadas más tarde, decía que la Iglesia Católica se había convertido en una comunidad que se alejaba de la fe cristiana y que esta tendencia se estaba acelerando. Traemos esta profecía porque es especialmente reveladora para nuestro tiempo. En este video te voy a contar por qué Joseph Ratzinger profetizaba el deterioro de la fe dentro de la iglesia, cómo se daría este proceso y a dónde la conduciría. La tesis de Ratzinger era que la Iglesia Católica se había convertido progresivamente en una comunidad de paganos. El paganismo se había ayornado en un nuevo paganismo que es la unión de tres enemigos del Dios trascendente que proclama el cristianismo. Estos son el humanismo, o sea, el hombre como Dios, el politeísmo, o sea, muchos dioses, y el panteísmo, o sea, un Dios inmanente en todo. La expresión más consolidada del neopaganismo es la nueva era o New Age. Para ampliar esto te recomiendo ver nuestro video sobre la diferencia entre el humanismo actual y el humanismo cristiano y el link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. Hay tres elementos en el nuevo paganismo que lo alejan sobremanera del Dios trascendente de los cristianos, que era lo que tenía en mente Ratzinger cuando profetizó la caída de la fe. El primero es el sentido de la piedad, o sea, el instinto religioso natural por venerar algo más grande que uno mismo y la humildad del hombre para subordinarse a ese orden de cosas. El nuevo paganismo está orientado hacia la divinización del hombre. Es la religión del hombre como el nuevo Dios. Su objetivo es construir un cielo en la tierra, una salvación secular, y no elevar la cabeza hacia el cielo. Esto es hoy muy popular dentro de la Iglesia Católica porque muchos discursos de obispos están orientados a solucionar problemas del mundo físico, por ejemplo los problemas del planeta o de las migraciones, en lugar de estar orientados hacia Dios. El segundo elemento del nuevo paganismo que lo aleja del cristianismo original es que no considera una moralidad objetiva. El nuevo paganismo es pragmático y situacional. Dice que los hombres somos los creadores de los valores morales, que no hay ninguna ley moral escrita en el corazón humano. Esto lleva a que la expresión favorita del nuevo paganismo sea no juzgar. Esto también ha entrado fuertemente en el catolicismo. Se oyen las homilías críticas a abrir juicios sobre conductas de otras personas, a pesar que la Biblia está llena de exhortaciones a que se avise a los hermanos cuando están pecando, e incluso condena no hacerlo. Lo que sucede en realidad es que se ha perdido el sentido del pecado. Y el tercer elemento que ha perdido el neopaganismo es el asombro por algo trascendente. El sentido occidental de lo trascendente se ha secado, se ha desdivinizado. Lo sobrenatural ha desaparecido y ha quedado solamente lo natural. Pero sin embargo, aún así, no se puede refrenar la fantasía. Entonces aparece el dios panteísta de la Guerra de las Galaxias, por ejemplo, o se desempolvan ancestrales dioses como la Pachamama, al que los nuevos paganos pueden volver cuando sientan necesidad de la trascendencia, o desecharlos por un tiempo para que no les molesten. De modo que el nuevo paganismo es el triunfo de las ilusiones humanas pero con una pátina emotiva religiosa. Este neopaganismo se ha infiltrado en la Iglesia, ha desdibujado la doctrina católica sin enfrentarla directamente, por lo que no se han producido mártires como hemos visto, por ejemplo, en la época del comunismo soviético. Es una colonización silenciosa sobre la que Joseph Ratzinger alertó varias veces, diciendo incluso antes de comenzar el Concilio Vaticano II que la Iglesia se había convertido en una comunidad de paganos que dejaron de creer y se identificaban cada vez más con el mundo. Después vino el Concilio Vaticano II,
que fue interpretado en muchos casos por el espíritu que transmitieron los modernistas, que abogaron por asimilarse aún más al mundo. La nominalmente cristiana Europa asiste desde hace 400 años, dice Ratzinger, al nacimiento de un nuevo paganismo que crece incluso en el corazón de la Iglesia y que amenaza con socavarla desde adentro. Ya en 1958 decía que la Iglesia sería más pagana en el futuro. Y no sería como antes una iglesia de paganos convertidos en cristianos, sino una iglesia de paganos que todavía se llaman a sí mismos cristianos. Decía que hoy permanece la cubierta exterior de la iglesia, mientras ha disminuido la convicción personal en una realidad trascendente de la salvación. A los cristianos de hoy, dice Ratzinger, les resulta impensable que el cristianismo, más concretamente la Iglesia Católica, sea el único camino de salvación. Con ello se ha convertido en cuestionable el carácter absoluto de la Iglesia y por lo tanto la exigencia de su misión. No podemos creer que el hombre que vemos junto a nosotros, que es un ser humano espléndido, servicial y bueno, podría no salvarse solo por no ser católico. Ratzinger constataba que la idea de que todos los hombres buenos se salvan es ahora normal para el cristianismo, y es tan evidentemente normal como antes lo era la convicción de lo contrario. De modo que entonces se llega a percibir la fe del cristianismo original como una carga, y no como una gracia. Y dice que a la larga no se le ahorrará a la Iglesia tener que despojarse pieza a pieza de elementos mundanos y apariencias para evitar diluirse con el mundo y volver a ser lo que es, una comunidad de creyentes. De hecho, su fuerza misionera por esas pérdidas externas solo puede crecer. Solo si empieza a representar de nuevo lo que es, podrá llegar al oído de los nuevos paganos que hasta ahora pueden vivir con la ilusión de que no lo son. Y es por eso que inmediatamente determinado el Concilio Vaticano II, profetizó que la Iglesia se achicaría, perdería poder y fe y que iba a tener que empezar de nuevo. De este penoso camino de reconversión, que decía en aquella época que recién comenzaba, emergerá una iglesia más espiritualizada y simplificada. Y sus predicciones no se han equivocado porque la iglesia se está achicando en Occidente. Y la fe se deteriora por una creciente apostasía, cuya cara más atroz son los delitos sexuales de algunos sacerdotes. Hoy vemos que la iglesia está pasando por las penosas etapas que él predijo. Y agregó en su profecía que la iglesia ya no sería capaz de habitar los edificios que construyó en los tiempos de prosperidad. Con la disminución de sus fieles, también perdería gran parte de los privilegios sociales. La verdadera crisis apenas ha comenzado, decía en 1969. Vamos a tener convulsiones terribles. Pero cuando la prueba de este tamiz haya pasado, un gran poder fluirá de una iglesia más espiritualizada y simplificada. De la crisis surgirá una iglesia más pequeña y tendrá que volver a empezar más o menos desde el inicio. Será una iglesia más espiritual que estará ajena a los mandatos políticos del mundo. Y entonces llegará un momento en que los hombres descubrirán que viven en un mundo de indescriptible soledad. Y cuando se den cuenta que perdieron de vista a Dios, advertirán el horror de su pobreza. Los hombres en un mundo totalmente planificado se encontrarán indeciblemente solitarios. Y descubrirán una respuesta en el pequeño rebaño de creyentes. La descubrirán como una esperanza para sí mismos. Será la respuesta que siempre habían buscado en secreto. Para ampliar esto, te recomiendo ver nuestro video sobre la diferencia entre el humanismo actual y el humanismo cristiano. El link te lo dejo en la descripción de este video en YouTube. También me gustaría preguntarte si crees que esta profecía de Joseph Ratzinger se está cumpliendo, o es una profecía que se cumplirá en el futuro, o es una profecía que no se cumplirá nunca. Y si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en la campanita de notificación y compártelo con tus amigos.